Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos odontonautas, verdad? Que están aquí en YouTube y en Facebook. Muchas gracias por estar aquí sintonizándonos en búsqueda de información. Hay que recordar que la odontología es un área muy sensible, muy celosa incluso, que a pesar de que nosotros dediquemos toda nuestra vida a trabajarla, si no nos actualizamos, si no estamos constantemente informándonos y obviamente también estudiando todo el tiempo la odontología, llega un punto en el que nuestros conocimientos empiezan a llegar a ser obsoletos porque ya hay muchas otras cosas nuevas que pueden mejorar nuestra forma de trabajar. Entonces, muchas felicidades a todos ustedes, que es lo principal, a ustedes por haber decidido entrar el día de hoy a una clase de odontopediatría, de odontología en general. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, a la Universidad Odontológica de México por la invitación. Y claro, pues el día de hoy vamos a empezar con un curso gratuito de odontopediatría avanzada, pero para poder tratar la odontopediatría tenemos que entender los conceptos básicos, los conceptos generales. Por eso decidí empezar con la erupción dental como concepto general para que ustedes puedan comprender todo este mundo de la odontopediatría. Me presento, yo soy el doctor Edith Raciel Ramos Hernández, odontopediatra y bueno, maestro en dos instituciones, en la Universidad Privada del Estado de México y en la Universidad Odontológica de México. Entonces estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Vamos a comenzar, ¿qué les parece? Entonces, hablamos de la erupción dental como algo que tiene que pasar, pero tantas cosas pueden pasar desde este proceso. O sea, la patología pediátrica odontológica puede empezar desde que nacen los dientes. O sea, desde que empieza la erupción ya algo puede salir mal. Y esto es verdaderamente triste, porque si no lo sabemos captar desde que llega el paciente, entonces podríamos decidir o hacer cosas cuando ya es demasiado tarde hacerlas. Entonces vamos a empezar con este tema tan importante que es la erupción dental, pero en conceptos generales para entender la base y posteriormente vamos a ir avanzando secuencialmente en lo que es un curso completo de odontopediatría avanzada. Así que bienvenidos, bienvenidos a todos y vamos a empezar. Pues primero hay que entender cómo erupciona un diente, ¿no? Cómo es que esto comienza e inicia y cómo es que todo tiene un proceso. La primera fase nosotros la vamos a llamar preeruptiva, ¿verdad? También conocida como una fase de formación, ¿verdad? En la cual podemos ubicarla únicamente por medios radiológicos, ya que es su característica principal es que es una fase intraósea. La podemos ubicar muy sencillo, simplemente tomando una radiografía panorámica. Nuestros pacientes pediátricos, muchos contradicen esta parte, dicen no es recomendable por la radiación, porque afectamos al paciente. Obviamente hay ya muchísimos métodos por los cuales no vas a afectar a un paciente pediátrico con una radiografía. Para empezar, los equipos novedosos ya no utilizan un rango de radiación alto, a veces hasta con 5 segundos de 0.5 segundos de exposición es más que suficiente. En ocasiones sí es importante mencionar que además las máquinas radiológicas, por así decirlo, tienen ya una radiación tan mínima que a veces se compara con el uso del celular o del microondas. Entonces, pues si somos honestos, el niño sí está expuesto ante la radiación e inclusive aunque no se esté tomando una radiografía. Y obviamente existen métodos para proteger a los pequeños, ¿no? Uno de estos métodos pues, son los chalecos de plomo, muchas otras cosas que en la mayoría de los vamos a llamarlo, diagnósticos o lugares donde hacen centros radiológicos, pues cuentan con ello. Y si tú lo tienes en tu consultorio, por ejemplo, las máquinas para poder tomar las radiografías que requieras, pues deberías de contar con estas métodos de protección radiológica. Ahora bien, como nada más se va a utilizar una radiografía, no vamos a estarle tomando una radiografía cada 10 días, ¿no? O sea, es una radiografía de inicio de diagnóstico y siempre se recomienda, por ejemplo, una panorámica donde vas a poder ver todos los dientes de una manera, como su nombre lo dice, panorámica,
y de esta forma vamos a poder diagnosticar muchas otras cosas aparte de la erupción, y no es necesario que nosotros caigamos en esto de que, bueno, le voy a tomar una serie radiográfica al niño. Pues no, o sea, si no es necesario, ¿para qué? Pero con una panorámica puedo ver un panorama generalizado de muchas otras cosas que sean aparte de los dientes y de la erupción. También podemos ver, pues, densidad ósea, podemos ver algún problema en vías aéreas, por ejemplo, sinusitis, obstrucción nasal, todo este tipo de cosas las podemos ver con una panorámica. Entonces, mandarle una radiografía panorámica a nuestro paciente como un inicio de lo que sería nuestro diagnóstico es una excelente idea. Ahora, en esta, solamente con una radiografía voy a poder ver esta fase preeruptiva, porque es, como decíamos, intraósea, y los dientes van a empezar a tener un movimiento vertical y mandibular estimulando su crecimiento. Entonces forman parte del crecimiento y desarrollo del niño. Hay que entender que el niño va a crecer de diferentes maneras, pero principalmente vamos a tener un crecimiento por la sincondrosis que se encuentran en lo que sería en una lateral de cráneo, lo podríamos ver en el esfenoides. Las sincondrosis van a estimular un crecimiento que van a empujar, por ejemplo, el vómer, después las órbitas van a empujar al maxilar, la respiración va a estimular el maxilar hacia abajo, pero la erupción dental y la fase preeruptiva va a estimular el crecimiento hacia enfrente y hacia arriba de los huesos, y esto va a ayudar a un crecimiento y desarrollo adecuado, obviamente hablando de que todo estuviera saliendo bien. Y esto va a ayudar a que nosotros maduremos nuestra mandíbula y nuestra maxilar. Si nosotros vemos una foto de nosotros cuando éramos niños, tenemos un tamaño mínimo en nuestro maxilar y nuestra mandíbula, y es porque los dientes apenas estaban estimulando este crecimiento. Nada tiene que ver con nuestro crecimiento actual, que ya es un crecimiento maduro que pues se dio gracias a esta fase. Entonces todo tiene un propósito, no nada más la fase preeruptiva tiene el propósito de guardar los dientes, ¿no? Porque claro, podría ser que los dientes conforme se vayan formando ya estuvieran afuera, pero todo tiene un porqué. Estamos el cuerpo humano es perfecto y tiene razón de ser cada cosa, y la fase preeruptiva, su razón de ser es el crecimiento y desarrollo de la mandíbula. ¿Cómo lo puedo diagnosticar? Le tomo una panorámica al paciente y cuando yo vea esto, vamos a llamarlo una zona en la cual se está formando exclusivamente la corona, yo puedo diagnosticar que el paciente se encuentra en etapa de preeruptiva. Ahora, si yo voy para acá, podemos ver, por ejemplo, aquí se está formando, apenas la corona está en una zona en una fase preeruptiva. En por ejemplo, ya se formó la corona y ya empieza otra fase, pero lo podríamos englobar solamente para que se vea como que ejemplos cómo lo puedo diagnosticar. Vean aquí, esta etapa empieza desde que se empieza a formar la corona hasta que se termina de formar la corona. En este caso ya se terminó de formar la corona y ya empieza la rizogénesis. Entonces aquí es cuando nosotros decimos que ya empezó una segunda fase, pero para que ustedes lo comprendan perfectamente, podemos englobar estos tres ejemplos en los cuales las coronas están recientemente terminadas. Por ejemplo, este tercer molar que se ve de este lado apenas se está formando. Ese sí es un claro ejemplo de una fase preeruptiva en su máxima expresión, o sea, apenas se está formando la corona y yo lo puedo diagnosticar. ¿De qué me sirve pues esta fase? Una, para saber o entender que la mandíbula y el maxilar van a seguir creciendo, o sea que el paciente está en etapa de crecimiento y desarrollo, y por lo tanto con cualquier tipo de ortopedia lo vamos a poder modificar o tratar de modificar. Ahora, también podemos tener en cuenta que esto sirve también para ver qué secuencia dentaria va a tener. Por ejemplo, yo con esto puedo ver qué dientes sí se están formando y qué dientes definitivamente no se está formando, y si tenemos alguna genesia o algo por el estilo. Claro, también para eso me puede servir. ¿Ok? Ahora, otra cosa importante que yo debo mencionar
es que no en todos los casos, esta etapa se presenta en los terceros molares, porque sabemos que hay pacientes que presentan agenesia de los terceros molares. No, nada más los terceros molares entran en esta etapa. Todos los dientes entran en esta etapa, tanto los dientes primarios como los secundarios, como por ejemplo hablamos de los dientes deciduos y los dientes permanentes. Ambos tienen esta fase preeruptiva. Ahora, la segunda etapa es la fase eruptiva. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener uno que se inicia cuando se empieza la formación de la raíz. Esta fase también se le llama fase prefuncional, porque aún no son funcionales los dientes, pero están por serlo. Termina cuando el diente entra en contacto con su antagonista, es decir, con el diente que se encuentra contrario a él. Y vamos a tener en este periodo, en esta fase preeruptiva, vamos a tener la emergencia de los dientes o la erupción clínica, es decir, cuando el diente empieza o rompe por completo la parte del epitelio de la encía para poder emerger. Ahora, esto es importante que yo lo mencione. ¿Pueden pasar problemas aquí? Claro que los puede haber. Como que, bueno, pues puede haber un quiste de la erupción, pueden existir muchísimos problemas, pero yo tengo que ser capaz de diagnosticar si el diente ya no va a tratar de salir o todavía tiene esta fase preeruptiva, es decir, que todavía tiene tendencia al crecimiento de la erupción. ¿Cómo lo puedo diagnosticar? Muy sencillo. Simplemente viendo las raíces y viendo si todavía no se han terminado de formar o ya se terminaron de formar. Una vez que se forma la apicogénesis, es decir, cuando el diente ya se formó su ápice, entonces en ese momento el diente ya no tiene estímulo de erupción. Y entonces ahí ya tenemos una patología por una retención dental. Espero que me estemos entendiendo, espero que no haya dudas, pero de todos modos si las hay, ya saben, ahorita les voy a explicar todo al final cómo pueden hacerme llegar sus dudas. Ahora, hay un crecimiento significativo en la longitud del germen, es decir, el diente ya deja de ser solamente una corona para convertirse ahora en un germen más largo, verticalmente hablando, porque se está formando la raíz del diente, aquí lo podemos ver. Ahora, también lo podemos diagnosticar tanto radiológicamente como clínicamente porque está el periodo también de la emergencia. Entonces, conforme veamos que un diente está erupcionando, sabemos que está en una fase eruptiva. Quiero dar un zoom para que ustedes vean este ejemplo que les puse de este lado, en el cual estos dientes ya se les está formando la raíz y todos tienen un ápice abierto, por lo tanto están en etapa prefuncional o preeruptiva. Pero por ejemplo, si yo viera este diente ya cerrado, porque la apicogénesis está por cumplirse, aquí por ejemplo el diente ya no erupcionó, y no porque no erupcionó significa que el diente sigue estando en etapa preeruptiva, sino que ya terminó, pero tenemos una patología de retención, porque el diente ya no tiene estímulo de crecimiento. En este caso fue por falta de espacio. Entonces yo tengo que ser capaz de diagnosticar qué diente todavía tiene tendencia al crecimiento y qué diente no. Y de esta manera puedo mandar algún aparato, alguna ortodoncia interceptiva, a remitir a un ortodoncista o yo tener los conocimientos para hacer una técnica 2x4 en la cual es una técnica ortodóntica interceptiva pediátrica, ¿no? Y de esta manera yo voy a poder solucionar muchas maloclusiones pediátricas. Entonces, es importante que yo sepa esto para poder diagnosticarlo de manera correcta y de esta manera también tener una percepción mayor de, este diente aún quiere salir, este diente ya no quiere salir, este diente definitivamente ahí se va a quedar, ¿no? Un ejemplo clarísimo de esta etapa pues es cuando un tercer molar está retenido y ya tiene sus raíces completas, su apicogénesis terminada y entonces el diente ahí ya se va a quedar, no va a tener tendencia al crecimiento a menos de que algo lo estimule. ¿Ok? Vean de este lado, aquí por ejemplo está el periodo de la emergencia, ¿no? Donde están emergiendo los dientes de esta zona. Vean aquí, este diente también está emergiendo y de esta manera sabemos que el diente está en etapa eruptiva. Vean aquí, ¿no? Porque su rizogénesis o la raíz está formándose. Entonces, hablo mucho de la rizogénesis, pero ahorita les voy a explicar ese término para que ustedes lo comprendan al 100%. Vámonos con la siguiente etapa, que es la etapa posteruptiva. Cuando el diente ya erupciona y toca con su antagonista, es decir, ya tiene un contacto con los dientes, en este caso inferiores, superiores y los superiores con los inferiores, sabemos que ya empezó la fase posteruptiva y va a durar durante la vida útil del diente. Es decir, en el momento en el que el diente se pierda, esa fase posteruptiva termina.
En caso de que nunca se pierda, es toda la vida del diente. Aún se presentan movimientos distales y mesiales, tanto también eruptivos y de intrusión, pero ya no por tal algo de erupción o esta etapa, no, sino porque son movimientos de compensación ante los desgastes propios de la masticación. Un ejemplo claro es cuando un paciente pierde un molar, por ejemplo, y el segundo premolar y el segundo molar empiezan a mesializarse o a distalizarse para poder tener un contacto con su diente, ¿verdad? Con su diente vecino. Y esto obviamente nos da por resultado que el diente pues ya tiene un movimiento patológico. Pero esto se da porque el diente siempre va a buscar con quién chocar y va a tener movimientos compensatorios, y así yo ya puedo diagnosticar en qué momento ya terminó la etapa eruptiva y ya no voy a poder de ninguna manera modificar eso a menos que use técnicas mecánicas como la ortodoncia. Vamos a ver aquí un ejemplo. Como a pesar de que estos dientes siguen teniendo el ápice abierta, o sea, todavía no se forma por completo la apicogénesis, ya tocaron con su antagonista. Obviamente aquí ustedes dicen, no, es que no está tocando. Ah, bueno, esto es porque cuando te toman la radiografía panorámica, te tienen que poner aquí un tope. Y ese tope es para que lo muerdas y ubiques tu cara en donde va a salir el rayo, y obviamente esto nos ayude a la toma perfecta de la panorámica. Por otro lado, si ustedes ven, este diente ya terminó su apicogénesis o está a punto de terminarla y ya está contactando con los superiores, entonces este diente ya está en su etapa post eruptiva y pues funcional al mismo tiempo. Acuérdate que el otro nombre de esta etapa pues es funcional, ya está en su etapa funcional, y por lo tanto ya no vamos a poder modificar su erupción, ya está erupcionado, ya está en su máximo apogeo, y ahora lo que hay que hacer es, si no nos gusta donde está, modificarlo con técnicas mecánicas, pero ya sabemos que no hay una fase más, hasta ahí llegó, y por lo tanto ya nada más la única manera de moverlo es de esa forma, con técnicas mecánicas. Entonces, de esta manera diagnosticamos en qué etapa estamos, en qué momento estamos y cuándo podemos actuar. Obviamente, pues este es el resultado, ¿no?, de la etapa postfuncional, que es cuando ya los dientes están en una etapa funcional de masticación y por ende tienen movimientos de adaptación, ¿cierto? Ahora bien, una vez dicho esto, nos vamos a, decía yo, rizogénesis. Me refiero a la formación de la zona radicular de las piezas dentales, ¿verdad? Cuando algo interrumpe la rizogénesis, por ejemplo un trauma puede provocar esto, se da una rizogénesis imperfecta, es decir, que una raíz enana, porque no pudo crecer de la manera adecuada. Veamos aquí con un zoom estos dientes como se están constantemente alargando hasta que lleguemos a la longitud deseada de su ente biológico del paciente, porque todos por genética tenemos una longitud en cada diente. Eso es algo que ya traemos, ¿verdad? Entonces este proceso va a hacer que la raíz o la rizogénesis provoque el crecimiento vertical del diente hasta que llegue a su punto máximo, y en ese momento se crea una apicoformación o cierre de ápices y listo, el diente está maduro. Vean aquí un ejemplo de cómo se va creando. Aquí está creando en la imagen A, aquí en la B está creciendo aún más, en la C aún más, y en la D ya se está formando una apicogénesis, ¿verdad? Entonces es bien importante que yo sepa este término de rizogénesis, porque con este término yo voy a poder ver más a detalle en qué etapa se está presentando el paciente. Ahora, también puede ser que, por ejemplo, estemos en una fase eruptiva y el paciente presenta un trauma, lo cual le provoque una rizogénesis imperfecta, y entonces de ser una etapa eruptiva pase a ser una etapa poseruptiva porque ya se formó la apicogénesis. Por lo tanto, aunque haya sido de una manera prematura, una rizogénesis imperfecta, ya pasamos de una fase a otra, pero por un ente externo, un trauma. Y entonces de esta manera cambiamos por completo la etapa en la que estábamos, interrumpimos todo, y no fue culpa de nadie más que pues del accidente tal que tuvo el paciente. Pero ya de esta manera yo puedo darme cuenta que algo puede interrumpir estas etapas y todo puede salir mal después. Veamos aquí qué influye en una etapa eruptiva, o sea, qué patologías puede haber o por qué puede haber una patología eruptiva. Y las razones en total son 5. Una,
genética del paciente. Por ejemplo, el paciente puede tener una genética, por ejemplo, que su familia haya tenido ya labiopaladar hendido. Y entonces el paciente presenta esta patología de fisura labiopaladar hendido, como esta pequeñita que vemos de este lado. Obviamente la erupción en esta zona va a ser mínima, es decir, puede tener agenesias de los dientes que se presentan en esta zona porque está por la presencia de esta patología, o puede que no, que tenga todo perfecto, ¿no? Tenga todo bien, y entonces como tiene todo bien, salen los dientes, pero van a salir mal, obviamente, ¿no? ¿Por qué van a salir mal? Perdón, que se moviera de esta manera. Ahí está. ¿Por qué van a salir mal? Porque evidentemente estamos ante la presencia de una patología que nos está provocando una alteración en toda la fase eruptiva. También, por ejemplo, otra cosa que genética del paciente podría ser que mamá tuvo dientes grandes, papá tuvo dientes chiquitos, pero tengo la cara de papá y los dientes de mamá, es decir, dientes grandotes. Y tenemos ahí una discordancia en el tamaño, ¿no? Tenemos algo que no está teniendo un sentido. Y esto es por genética, por cruza genética, pues vamos a llamarlo, incluso hasta de razas, ¿no? Porque ahorita ya tenemos una mezcla en la parte de razas humanas grande, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que tenemos a una persona de raza mongoloide con una caucásica, un ejemplo, ¿no? O una persona caucásica con una raza negroide. Entonces tenemos esta mezcla, y esto provoca obviamente pues una genética alterada que puede provocar pues que no haya espacio en los maxilares para los dientes, que aunque haya una fase preeruptiva, ¿verdad? Aún así, con esa fase preeruptiva no haya un crecimiento adecuado del maxilar o de la mandíbula. También por otro lado tenemos patologías sistémicas que repercuten en la boca, ¿no? Por ejemplo, un síndrome, ¿no? Tenemos por un lado a los pacientes con síndrome de Down, un ejemplo, que tienen alteraciones en los arcos de la boca, ¿verdad? Por esta característica fenotípica tan común en los pacientes con síndrome de Down, ¿no? Ahí tenemos una alteración, y podemos tener muchísimas cosas que repercuten de una patología sistémica que tiene una énfasis en boca. También, por ejemplo, tenemos factores ambientales, ¿no? Por ejemplo, un paciente que se chupa el dedo, ¿no? Tenemos una succión digital, y la succión digital provoca a su vez una alteración en la cual, aunque el diente ya terminó su etapa eruptiva, aún no tiene contacto con el diente antagonista, a pesar de que ya se cerró por completo su apicogénesis. Y esto es por un ambiente, ¿no? O sea, el factor ambiental afectó esta etapa y por lo tanto la modificó por completo. El desarrollo craneofacial, claramente habíamos dicho que si tenemos un problema en la sincondrosis del esfenoides, vamos a tener un crecimiento alterado. Y también en la cronología y erupción dental, un diente de más, tal vez un mesiodens o algo así, va a afectar evidentemente la erupción por falta de espacio. Y también pues la erupción como tal, ¿no? Habíamos dicho que también podía ser que el paciente tuviera una afección en lo que es la etapa eruptiva, por ejemplo, un quiste de la erupción, ¿no? Entonces podemos tener muchas cosas que afecten en este momento, ¿no? Y te das cuenta que algo tan simple como la fase de conceptos básicos puede afectarnos más adelante. Pues les doy la bienvenida a este curso. Con esto les doy la bienvenida a todos ustedes. Si les interesa esta información, seguro te va a interesar la siguiente clase. Y seguro te va a interesar todo el curso completo. Espero lo tomes y espero lo disfrutes. Entonces, ¿te quedaron dudas al final de esto? Si te quedaron dudas, comenta aquí abajo en YouTube, en la caja de comentarios, todas tus dudas. Y con gusto te voy a responder de manera presencial en el comentario tal cual, o te lo contesto en la siguiente clase si siento yo que es una pregunta de gran relevancia que le puede ayudar a todos los demás estudiantes que tenemos. También nos puedes regalar un like y una suscripción a nuestro canal de YouTube, que es este de Unboxing Box, que nos puede ayudar muchísimo a que nosotros podamos seguir avanzando en este canal tan maravilloso.
De otra manera también nos puedes regalar un like a nuestra página de la universidad que aquí viene, de todos modos se los voy a dejar en la descripción, en la caja de descripción. Y solamente con darle like te vas a ir a Facebook y le das un like a nuestra página para que veas las demás clases. Te agradezco muchísimo y te invito a que nunca dejes de actualizarte. Yo soy el doctor Eric Raciel Ramos Hernández y muchas gracias por esta primera clase del curso de odontopediatría avanzada. Hasta luego.